Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal del Engineer. Vamos con el circuito RLC. Ahora sí ya a calcular, dada las distintas fórmulas que hemos deducido en los videos anteriores, y tenemos un circuito ya práctico para realizar. Una resistencia de 6 ohms, una inductancia de 7 henrios y un capacitor de un 42 de faradio. Con las condiciones iniciales siguientes: el voltaje en el tiempo cero es igual a 0 voltios, es decir, nunca se conectó una fuente de voltaje. Y la corriente por la inductancia, por la bobina, es de 10 amperios. Estas condiciones iniciales nos servirán para poder deducir cuánto es prácticamente la tensión que existe, la función tensión, que recordemos va a ser igual a lo siguiente. La función de voltaje, que nos entrega una ecuación diferencial de segundo orden para este tipo de circuitos, es A sub 1 exponencial a la S1 de t más A sub 2 exponencial a la S sub 2 de t. De esta manera. Lo que hay que encontrar son básicamente S1, S2, A1 y A2 para poder tener la respuesta correcta. Recordamos que S1 denominado con el signo más y S sub 2 denominado con el signo menos se da gracias a la siguiente relación que ya hemos podido deducir. Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular las dos frecuencias, la frecuencia neperiana alfa y la frecuencia resonante omega. Para la frecuencia neperiana tenemos que es 1 sobre 2 por R por C, que en este caso sería 6 ohms y un 42 de esta manera, del faradio. Si realizamos esto me da 6 por 2 me da 12, me queda 12 sobre 42. Y después dividimos, recordamos que es 1 sobre 1, hacemos la división, extremos por extremos es 42 sobre 12, medios por medios. Y simplificando me da lo siguiente: sexta y sexta, sexta de 42, 7, sexta de 12, 2, y después dividimos esto y me queda 3.5. Entonces, la frecuencia neperiana, que es alfa, me da 3.5. Recordamos que prácticamente pues las frecuencias son de cierta manera adimensionales, entonces 3.5, bueno, 3.5 sí será algún valor de frecuencia que será radianes sobre segundo. Después, vamos ahora con la omega. La omega sería 1 entre la raíz cuadrada de LC. L vale 7 y C vale un 42. De esta manera lo vemos. Entonces, si me doy cuenta, aquí tengo séptima 1, séptima 6. Por lo tanto, me queda la raíz de 1, bueno, mejor dicho, me queda la raíz de un sexto, simplificado. Ahora, la raíz de 1, pues es 1, pero la raíz de 6 no tiene raíz. Entonces, esto me queda raíz de 6. Aplicando la misma regla de aquí, medios por medios, extremos por extremos, el raíz de 6 pasa a ser hasta arriba y abajo me queda la unidad. Por lo tanto, la frecuencia omega sería raíz de 6 radianes sobre segundo. Entonces ya tenemos los datos correspondientes. Aquí me da la frecuencia neperiana 3.5. La frecuencia resonante nos da raíz de 6. Con estos datos podemos automáticamente seguir avanzando en el problema. Ahora vamos por las frecuencias complejas o imaginarias, si es que lo son, S1, S2. Para calcular S1 recordamos que es menos alfa más la raíz de alfa cuadrada menos omega cuadrada. Para calcular S2 aplico el signo menos aquí, justo aquí. Entonces vamos a ver, si me da menos alfa, que viene siendo de 3.5, ponemos menos 3.5 más menos alfa cuadrado, que es 3.5 al cuadrado, me da 12.25. Menos omega cuadrado, que es raíz de 6 al cuadrado, me da 6. De aquí tenemos que es 12.25 menos 6, me da exactamente 6.25. Y esto de acá es menos 3.5. Ahora, acá bueno siendo 1,2, vendría siendo menos 3.5 más menos la raíz cuadrada de 6.25, que es 2.5. Por lo tanto, tengo la primera frecuencia S1, que es menos 3.5 más 2.5, y S sub 2, que es menos 3.5, utilizando el signo de abajo, que es menos 2.5. Me doy cuenta que S sub 2 es igual a menos 6 y S sub 1 es igual a menos 1. Listo.
Ahora sí, recordamos que estos valores son automáticamente adimensionales, puesto que de cierta manera tienen que anularse con la letra T, cualquiera que sean las unidades. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a borrar todo lo anterior, puesto que ya tengo ahora sí los valores de S1 y S2, que voy a dejar hasta abajo completamente. Y puedo decir que ahora sí, nuestra señal de voltaje sería A sub 1 exponencial a la menos T, puesto que es S1, más A sub 2 exponencial a la S sub 2, que vendría siendo menos 6T. Ahí está, momentáneamente lo que tengo es esto. Ahora, para poder determinar A1 y A2 necesito las condiciones iniciales del problema. La primera condición inicial es que el voltaje en un tiempo cero vale 0. Recuerdes que esto es T, que vale 0. Entonces, si el voltaje es 0, cuando el tiempo es 0, puedo transformar esto a la siguiente forma. A1 y sería exponencial a la 0, puesto que estoy en un tiempo 0, más A2 exponencial a la 0 también, puesto que sigue en un tiempo 0. Recuerden que todo número elevado a la 0 me da la unidad, por lo tanto eso se transforma en una ecuación. 0 es igual a A1 por 1, es A1, más A2 por 1, que es A2. Y esta viene siendo mi primera ecuación, donde mis variables son A1 y A2. Vamos ahora con la primera condición, llegamos a esta ecuación. Necesito otra ecuación para poder determinar A1 y A2, pero ahora utilizando la segunda condición. La segunda condición nos establece lo siguiente. IL de 0, es decir, la corriente que existía en el tiempo 0 por la bobina, o la corriente que se quedó almacenada en la bobina en el instante 0, prácticamente es de 10 amperios por la bobina. Entonces, si nosotros hacemos lo siguiente, derivamos el voltaje aquí, y este método siempre nos va a servir, derivar el voltaje con respecto al tiempo de la función, sabemos que aquí podemos derivar esto, la exponencial, su derivada es la misma exponencial por la derivada de su exponente, que es menos t. Entonces la derivada de menos t con respecto al tiempo es menos 1, sería menos a1 exponencial a la menos t, ahí está, y la derivada de esta sería menos 6 por a2, sería menos 6 a2 por la exponencial de menos 6t, ahí está, de esta manera. Sin embargo, todos recordemos que esto es una ecuación de voltaje o una función de voltaje ya derivada, pero todo sucede en el tiempo cero de nuevo. En el tiempo cero existe una corriente de 10 amperios. Por lo tanto, necesitamos saber de nuevo si todo será en el tiempo cero, exactamente, estos términos se simplificarían. Menos A1 y e a la 0, pues me queda menos A1, menos 6A2 exponencial a la menos 6t, obviamente esto también me da 0, exponencial a la 0, por esto que estoy en el tiempo 0, exponencial a la 0 me da 1, me queda igual, se simplifica como aquí, pero no sé exactamente cuánto vale la derivada del voltaje con respecto al tiempo, no lo sabemos, le voy a poner acá un signo de interrogación momentáneo, justo en el instante 0. ¿Cómo investigamos cuánto vale la derivada numérica de la derivada de la tensión con respecto al tiempo? Pues uno de estos tres elementos tiene su simplificación. ¿Cuál es? Bueno, nosotros sabemos que si yo quiero la corriente del capacitor, esto va a ser igual a ¿qué? A la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Y aquí tengo la derivada numérica. Si yo paso la capacitancia de este lado, me queda así, dividiendo. ¿Cuánta corriente circula en el capacitor en ese instante de tiempo cero? Que yo puedo aquí denominar de esta manera. ¿Cuánta corriente circula en el capacitor en el instante tiempo igual a 0? Entonces, ¿cuánta corriente circularía en el capacitor? Podemos hacerlo muy fácilmente, aplicando un poco de lógica hacia el circuito del capacitor. Si la bobina de ese instante tiene 10 amperios, la pregunta es ¿cuánto tiene también la resistencia? Pero recordamos que si no hay voltaje en la resistencia en el tiempo 0, puesto que es la condición inicial, tampoco puede haber corriente por la resistencia. Entonces la corriente por la resistencia vale 0 amperios. 0 amperios que se unen en este nodo y 10 amperios que se unen. La ley de corrientes nos dice que la suma de ambas
nos va a dar la corriente en el capacitor. Por lo tanto, la única corriente en el capacitor es la suma de 0 amperios más 10 amperios. Y no puede circular otra corriente que los mismos 10 amperios, justo en ese instante. Entonces, esto sería 10 amperios sobre, para calcular la derivada numérica, en el tiempo igual a 0, sobre el capacitor. ¿Cuánto hay de capacitancia? Es un 42avo. Y simplificamos esto, y bueno, ya sea extremos por extremos, medios por medios, 42 por 10 me daría exactamente 420. Ahí está. Eso sería la derivada numérica del voltaje con respecto al tiempo en el instante t igual a 0. Por lo tanto, sería 420 igual a menos A1 menos 6A2 como segunda ecuación. Listo, ya lo tenemos. Ahora sí, podemos ya trabajar rápidamente con esas dos ecuaciones y deducir cuánto vale A1, A2 para tener ahora sí la respuesta real del circuito, su función de voltaje que origina, que reaccione o que origina o que nos da, por así decirlo, toda la relación que existe entre este circuito dadas las condiciones iniciales que tenemos. Entonces de aquí, bueno, pues simplemente podemos hacer un despeje. A1 es igual a menos A2. Sustituimos en la siguiente ecuación, que son 420 menos A2, ahí está, menos 6A2. Esto es pura álgebra. Nos daría, bueno, acá es igual, acá me daría A2 menos 6A2. Y esto sería A menos 5A2, 420. Entonces, por lo tanto, A2 sería igual a 420 entre menos 5. Y nos damos cuenta que 420 entre menos 5 me da 84 o menos 84. Si A2 vale menos 84, A1 tendría que valer menos A2, es decir, menos 84. Y A1 valdría 84. Ahí está. Tenemos A1 y A2. Por lo tanto, la función de voltaje que depende del tiempo para este circuito sería A1, que es 84, exponencial a la menos t, menos, o mejor dicho, más A2, pero como es negativo sería menos 84, exponencial a la menos 6t. Y listo. Esta función es la que le corresponde como solución para todo lo que sea deducción a través de este circuito. Dadas las condiciones iniciales, es lo que sería una respuesta como tal subamortiguada. Entonces, si se entendió y les agradó el video, ya aquí es la aplicación de las fórmulas. Recuerden que para poder entender esto, antes necesitan ver el video de la deducción del circuito RLC en paralelo, sin fuente, para saber cómo se deducen todas las relaciones. Aquí ya es la aplicación directa de esas relaciones a un problema que podemos tener en el caso de análisis de circuitos. Si les agradó el video, no olviden suscribirse a nuestro canal, compartir el video por las redes sociales para que más gente pueda aprender y regalarnos un like.